Estamos ya cerca de la festividad de Shavuot, Zman Matan Torah. En referencia a la fiesta de Shavuot y en referencia al concepto de lo que es la Torah en la vida de un Yehudí, nos dice la Torah que tenemos una mitzvah diaria, una mitzvah permanente en relación a no alejarnos y no perder de vista constantemente, como dice la Torá en la Parashá Beit Hanan, dicho sea de paso, la Torá fue en el libro de Devarim, también fueron entregados los 10 mandamientos. Entonces dice la Torá, nunca te olvides, dice la Torá, ve así, Yom Asher Amata Lifnei Hashem Elokeja Bejorev. Nunca te olvides el día que te paraste delante de Hashem Elokeja Bejorev, en el monte Sinaí. Hay una mitzvah, como dije antes, de que el Yehudí tiene que tener siempre presente el día de la entrega de la Torah, no solamente Shavuot, sino siempre. Y eso es lo que dice, pero si vamos un poquito antes, dice la Torah, Rak Yishamer Lecha Ushmor Nafsheja Meod, cuídate y cuídate mucho. Mirá cómo la Torá nos dice, cuídate y cuídate mucho. Pentishkach, no vaya a ser que te olvides. Esta de Barim ayer Raúl Eineja, lo que viste, lo que te contaron. Peni Azur Melebabeja, no vaya a hacer cosa que se aparte de tu corazón. Plodata Levaneja u Levenei Baneja. Y todo esto es lo que vos viste, todo lo que vos recibiste, tenés la mitzvah de transmitir a las futuras generaciones. Es un compromiso, es un pacto. Tener siempre presente la premisa de la entrega de la Torah, al punto tal que la Torah considera que vos mismo estuviste al pie del monte Sinaí y ese legado, ese presente, ese compromiso, llevarlo a tus hijos. Y no solamente es, como dije antes, un versículo de la Torá, sino Jajamim lo toman como algo central en nuestro judaísmo. Empezando que cuando nos levantamos temprano a la mañana, están las brajot de la Torá, Birkat Torá, y como si fuera poco, antes del Shema Israel, también está, Jajamim establecieron que previo al Shema Israel, todos los judíos decimos el Shema Israel, ¿y qué decimos previo al Shema Israel? Dice la Torá, Ubanu Bajarta Mikolam Belashom. Tenemos que acordarnos que Hashem nos eligió entre todos los pueblos. Bekrabtanu Malkeinu Leshim Hagadol. Hashem nos acercó a su gran nombre, a su gran idea. Beabá, con mucho amor. Baruch Ata Hashem Aboher Beamó Israel Beabá. Que Hashem elige al pueblo de Israel con amor. Entonces, Jajamín dijeron que es verdad que decimos Shema Israel y cuando nosotros decimos esto en la tefilá, momentos previos al Shema Israel, estamos cumpliendo la mitzvah de recordar Mamad Har Sinai, recordar el compromiso, recordar ese evento tan maravilloso que es la entrega de la Torá. Cuando Hashem nos eligió, Ubanu Bajarta Mikola, Belashon, Bekrabtanu Malkeinu, y Hashem nos acercó a su gran nombre, Shim Hagadol Beabá Ledoleja, y te agradecemos, Uleabá Echemeja, y te queremos, Baruchat Aboher Beamó Israel. ¿Cuándo Hashem nos eligió? Nos eligió en el momento de Matan Torah. Y Jajamín dijimos antes que lo toman de forma tan principal y tan nuclear al asunto, que cuando un yehudí sube a la Torá, la brajá que dice Baruch Ata Hashem, Ashba Harbanu Mikolamim, Hashem nos eligió. Pero Jajamín dijeron, no siempre la persona va al Shil. Entonces dijeron lo que sí siempre el yehudí dice, Shema Israel. Entonces, aledaño al Shema Israel, Jajamín consideraron oportuno que el yehudí recuerde que Hashem nos eligió y Hashem nos acercó con amor, con cariño. Es tener siempre presente, como dijimos antes, esta situación, este evento, este contexto de Mamad Har Sinai. Y también antes de irnos del Shil
antes de salir del shil, la persona viene a rezar a la tefilá, y también está dentro de los 6 recuerdos. Uno de los 6 recuerdos es, también, de acá tengo conmigo los 6 recuerdos, y es Raki Yamer Leja, de vuelta, Raki Yamer Leja, Ushmor Nafsheja Meod, y cuídate muchísimo. No vas a hacer cosas que te olvides, todos estos eventos, lo que vieron tus ojos, y que no se te parten de tu corazón, y le vas a enseñar a tus hijos, se lo vas a comunicar a tus hijos. ¿Qué cosa? Yom Asher Amata Lifnei Hashem Elokeja Bejorev, el día que estuviste parado en el monte Sinaí. Impresionante cómo tenemos que tener presente este gran día. Y eso es lo que dice la Torá, que cuando recordamos en Parashá Bet Hanan los 10 mandamientos, recordamos el compromiso, recordamos el pacto con Hashem. Si uno va a ser más detallado todavía en Parashá Bet Hanan, que habla de los 10 mandamientos, la Torá nos dice, vamos para atrás, en el mismo contexto, en el mismo capítulo 4 de Bet Hanan, Parashá Devarim, la Torá nos habla del compromiso y nos habla de los 10 mandamientos, pero hay un detalle más importantísimo que quiero traer acá. Dice acá la Torá, Ushmartem beasiten ki u chochmatchem ubinatchem. Cuídense mucho, dice el capítulo 4, porque esta es la inteligencia, y esta es la sabiduría, y esta es la comprensión a los ojos de todos los pueblos. Así dice la Torá. Y después dice yo les enseño a ustedes decretos, leyes. En la tierra. Quiere decir que todos los 10 mandamientos y toda la enseñanza que aprendimos en Joreb, en el monte Sinaí, debe ser, como dice acá la Torá, Bekere Baretz, llevar la Torá a la tierra de Israel. ¿Para qué salimos de Egipto? Salimos de Mitzrayim para recibir la Torá. Y recibimos la Torá para llevarla a lo concreto y a lo práctico de la tierra de Israel. Salimos de Mitzrayim, recibimos la Torá y llevamos la Torá a la tierra de Israel. Y eso es lo que nos dice al principio de Devarim, el libro de Devarim, el 5.º libro de la Torá. Nos dice que Moshe Rabbeinu le dice al pueblo, Rab Lahem, Re Natati Lefrechem Taretz, vayan y conquisten la tierra. Rab Lahem Shevet Be'arazeh, ya es suficiente que ustedes están en el monte, está hablando acá del monte Sinaí. Dice acá la Torá, Hashem Elokeinu diber eleinu bejoreb, Hashem nos habló a nosotros en Joreb, en el monte Sinaí. Rab Lahem Shevet Be'arazeh, y Hashem dijo, ya suficiente de estar sentados en esta montaña. Vayan a la tierra de Israel, vayan y conquisten la tierra de Israel. Re Natati Lefrechem Taretz, yo le doy la tierra de Israel. Baushu, vayan y conquisten. Entonces acá está la famosa pregunta retórica. Hashem nos da la Torá en el monte Sinaí y nos dice nunca nos olvidemos del monte Sinaí. Y ahora dice váyanse del monte Sinaí, vayan a la tierra de Israel. Entonces no se entiende. Por un lado Hashem nos dice tengan presente el monte Sinaí como hablamos antes. Acto seguido dice basta el monte Sinaí. Vayan a la tierra de Israel, conquisten la tierra de Israel. Conquisten lo material. Entonces, ¿cómo va? Recordamos el monte Sinaí, saliendo del monte Sinaí. ¿Cómo se entiende todo esto? Es clara, la respuesta es clara. Tenemos que llevar el mensaje del monte Sinaí y tener siempre presente el compromiso, como hablamos antes, tener siempre presente la responsabilidad como Yehudí y llevarla a la tierra de Israel. Y como sigue diciendo acá la Torá, les di a ustedes, dijimos antes, Mishhukim u Mishpatim, y la gente va a decir, los pueblos del mundo van a decir, qué inteligentes que son los Yehudim. Que Hashem nos dio la mitzvot para cumplirlos en la tierra de Israel. Entonces hay algo que no se entiende. ¿Qué es lo que no se entiende? Por un lado, Hashem nos dice que si vamos a estudiar la Torá, si vamos a seguir por el camino de la Torá y de las mitzvot,
los pueblos del mundo van a decir, qué inteligente, qué sabio que son los Yehudim. En el mismo versículo dice, en el mismo contexto dice, ustedes van a ingresar a la tierra de Israel. Y ustedes ingresando, todas las mitzvot son Bekere Baretz, para cumplirla en la tierra de Israel. Y la gente va a decir, los pueblos del mundo que no viven en la tierra de Israel, van a decir, qué inteligente que son los Yehudim. Entonces hay algo que no se entiende. Aparentemente, si una persona, vos querés desplegar tu inteligencia a los ojos de las naciones, tenés que estar con las naciones. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, estando en la tierra de Israel, dice la Torá, para allá, Beit Hanán, los pueblos del mundo van a decir, qué sabio, qué inteligente, qué entendedores, qué comprendedores que son el pueblo de Israel? ¿Cómo puede ser? Entonces la respuesta es muy clara. Cuando el pueblo de Israel está en su tierra haciendo lo que tiene que hacer, comienza a brillar. Y esa luz de la Torá se manifiesta en todos lados. Y la gente, los pueblos del mundo van a decir, qué inteligentes que son el pueblo de Israel. No en la tierra de Israel. Los pueblos del mundo están fuera de la tierra de Israel. Pero acá la Torá nos dice, estas son las mitzvot que ustedes van a hacer en la tierra. Dice, para hacer en la tierra. Acto seguido dice, porque es la inteligencia y la comprensión a los ojos de todos los pueblos, pero los pueblos no viven en Israel. ¿Cómo la gente va a decir qué inteligentes que son los Yehudim? ¿Qué estatutos, qué decreto que tiene el pueblo de Israel? Si los Yehudim están en Israel y los pueblos no están en la tierra de Israel. ¿Cuál es la explicación? Que el pueblo de Israel, estando en su tierra, la tierra sagrada, Eretz HaKodesh, se elevan, maduran, crecen y la luz se despliega a todo el mundo. Como cuenta la historia en Shavuot, historia de Shavuot que Rabí Yosef Karo, famoso Rabí Yosef Karo, el que compiló, el que hizo el libro del Shulchan Aruch, estaba estudiando en Shavuot con los Javerim en Turquía. ¿Qué tiene que hacer un judío en Turquía? Estaba estudiando en Turquía y recibe una voz que era la Shejiná, la presencia divina. Y la presencia divina le dice, quiero que sepas que yo estoy muy acongojado. La presencia divina le dice, estoy muy triste. Bueno, Yosef Karo, el Rabbi Yosef Karo, ¿a qué se debe tu tristeza? Mi tristeza se debe a que vos estás acá. ¿A dónde crees? ¿Qué culpa tengo yo? Vos tenés la culpa de mi tristeza, le dice la Shejiná Kedoshá, la sagrada Shejiná. ¿Qué culpa tengo yo? Porque vos estás acá y no estás en Eretz Israel. Entonces inmediatamente después de Shavuot, Rabbi Yosef Karo dejó todo lo que tenía, alumnos, casa, etc., y fue a la tierra de Israel. Y es sabido que Rabbi Yosef Karo hizo el Shulchan Aruch en Tzfat, en la tierra de Israel. ¿Qué vemos? Que Hashem le había dicho que por cuanto que tu misión es muy sagrada, hasta el día de hoy no hay casa del pueblo de Israel que no tiene su Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch lo hizo Rabí Yosef Karo. Y la Shejiná le dijo, estoy muy triste que vos estás en el Galut, vos estás en Turquía, tenés que ir a Eretz Israel. Eso es lo que nos dice la Torá. Que cuando el Yehudí está en Eretz Israel, se eleva en la tierra sagrada, Eretz HaKodesh, y de ahí brilla. Y ese brillo llega a todo el mundo, como el Rabbi Yosef Karo, como dije antes, que él escribió el Shulchan Aruch, que pasaron tantos y tantos años, estamos hablando de 1500, y de 1500 ahora, cada vez el Shulchan Aruch es más estudiado en las casas de todos los Yehudim que respetan la Torá. Así nos dice el Pirkei Avot, que siempre lo mencionamos, nos dice el Pirkei Avot, que sale una voz del cielo todos los días, y esa voz del cielo que sale todos los días se queja. ¿De qué se queja? Vamos a leer. Dice, sale una voz del cielo quejándose, pobre la gente que desprecia la Torá.
Dice, una voz sale todos los días del Ara Joreb y dice, se lamenta por la gente que no estudia la Torá. Entonces la pregunta es que nosotros no escuchamos esa voz. No escuchamos esa voz. Sale una, dice acá el Pirkei Avot, que sale una voz del cielo todos los días del monte Sinaí y proclama, pobre la gente que no estudia la Torá. ¿De qué sirve esa proclama? Esa proclama está, y esa proclama en nuestra conciencia sí la escucha. Y nosotros tenemos que hacernos eco de esa proclama y dar el cabod correspondiente a la Torá. Cuando estamos hablando ahora de lo que estamos recordando ahora del monte Sinaí y el compromiso, cómo tenemos que tener presente todos los días la idea, el brit, el pacto con Hashem, está traído, es sabido, que los Yehudí, cuando recibimos la Torá, ahora en Shavuot, cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, Hashem nos dio coronas. Como dice la Torá claramente, Batem Tiulim Mamlechet Kohanim, nosotros el pueblo de Israel somos un reino de sacerdotes, Mamlechet, somos Malachim, somos reyes. Y es sabido que cuando recibimos la Torá, cada Yehudí recibió coronas. Pero la misma Torá nos dice que cuando hicimos el becerro de oro, el pecado del becerro de oro, esas coronas fueron sacadas de nosotros. Se nos sacaron las coronas. Y nos dice el Talmud cuándo van a regresar esas coronas. Nos dice Isaías. Isaías en el capítulo 35 nos dice, Upiduei Hashem Yashub. Va a llegar un momento, nos dice Isaías, que los rescatados, los exiliados de Sion van a volver a la querida tierra de Israel. Dice Isaías en el capítulo 35, Upiduei Hashem Yashub, los rescatados van a volver, Piduei Hashem, los exiliados del pueblo de Israel, Yashub van a volver a la tierra de Israel, Ubaú Sion, y van a volver a Sion, Berrina Besimha, con alegría, Besimhat Olam al Rosham, y la alegría eterna en sus cabezas. El Talmud explica sobre este pasaje de Isaías qué significa alegría eterna en sus cabezas. Dice el Talmud que cuando venga el Mashiach y el pueblo de Israel vuelva a la tierra de Israel, Hashem le va a regresar las coronas al pueblo de Israel. Como dice el versículo, Besimhat Olam al Rosham, la alegría va a volver sobre las cabezas del pueblo de Israel. Simhat Olam al Rosham. Y Hashem va a regresar. Aquellas coronas que Hashem nos sacó en el monte Sinaí por no haber respetado la Torá, por haber hecho el becerro de oro, Hashem nos va a regresar esas coronas cuando el pueblo de Israel vuelva a la tierra de Israel. Pero fíjense qué impresionante que está esto. Dice acá la Torá, Besimhat Olam, con alegría regresarán las coronas. Estamos hablando de las coronas que cada Yehudí es Mamlechet Kohanim, un reino de sacerdotes. Cada Yehudí es rey, Ubanu Bajarta Mikolamim. Y sigue diciendo Isaías, Sazón Besimha Yasiu, va a haber una alegría muy pero muy grande. El énfasis que explican los cabalistas, Besimhat Olam al Rosham, nos dice Isaías, va a haber una alegría sobre sus cabezas. Y explica el Talmud qué significa alegría sobre sus cabezas, que van a regresar las coronas, pero con alegría. Entonces explican los Jajamim cuál es el motivo interior de que el pueblo de Israel recibió la Torá en Ara Joreb, como estamos hablando ahora, y recibimos el compromiso. Acto seguido hicieron el becerro de oro. Y Hashem nos sacó esas coronas, claramente dice la Torá, Hashem nos despojó de esas coronas de Mamlechet Kohanim, de ser reino de sacerdotes, de ser líderes, y que la gente se inspire en el pueblo de Israel como venimos hablando hasta ahora. ¿Cuándo va a regresar eso? Cuando el pueblo de Israel vuelva a su tierra. Besimhat Olam al Rosham, con alegría sobre sus cabezas. Cuando el Yehudí empieza a tener alegría. Y este es el punto. Cuando el Yehudí tenga alegría por la Torá, por la mitzvot. Una persona que tiene simjá no va a ser el becerro de oro. El becerro de oro está... ¿Por qué el pueblo de Israel hizo el becerro de oro?
porque era un pueblo incipiente que dijo, está bien, Hashem me da la Torah, pero hay otras cosas también. Hasbe Shalom. Por eso el pueblo incipiente, el pueblo que recién había empezado su camino, tropezó. Pero cuando venga el Mashiach, nosotros vamos a madurar, vamos a comprender que no hay otra cosa fuera de la Torah. Entonces, Simchat, Olam al Rosham, la alegría sobre sus cabezas, porque vamos a volver a Eretz Israel. Así como nos cuenta en la famosa historia que comentábamos antes de Rabbi Yosef Karo, que la Yejiná le dijo que no está contento y todo el culpable, digamos, de que la Yejiná, la presencia divina, no está contento. ¿Por qué? Porque Yosef Karo no está en Israel. Entonces, cuando fue Israel con Simcha hizo Shulchan Aruch, acá lo mismo. Eso dice la Torá, como Hashem le dice a Abraham Avinu. Abraham Avinu le dijo, vas a ser el padre de todas las naciones, Amon Goim, vas a ser el padre de multitudes de pueblos. Y acto seguido le dice, Lech lecha me'artzeja al aretz asher areka, tenés que salir de tu tierra hacia Eretz Israel. Entonces no se entiende, vas a ser líder de multitudes, padre de multitudes. No, pero andate a la tierra de Israel, no se entiende. Si vos querés ser líder de multitudes, tenés que hacer una campaña de marketing para llegar a todo el mundo. No, para llegar a todo el mundo, el pueblo de Israel tiene que estar en Eretz HaKodesh, subir, crecer, madurar, inspirarse y brillar. Y cuando el Yehudí brilla, cuando estudia Torah, ese brillo le llega a todo el mundo, como dice la Torah en Parashat Beit Hanan. La gente va a decir qué inteligente, qué sabio que es el pueblo de Israel. Eso es lo que dice Hashem a Abraham. Por un lado le dijo, vas a ser padre de multitudes de naciones. Y por otro lado dice, Lech lecha, andate a la tierra de Israel. No se entiende. ¿Tenés que ir a la tierra de Israel o tenés que ser multitudes de naciones en todos lados? Es lo mismo. Porque cuando el pueblo de Israel está en su tierra, Eretz HaKodesh, el Beit HaMikdash y toda la Kedushá, eso se disemina y eso emana positivamente en todos los lugares. El punto que queremos rescatar acá es lo que nos dice el Talmud, aledaño con lo que nos dice la Cábala. Claramente nos dice el Talmud que cuando esas coronas que Hashem nos sacó, que nos dio el Matán Torah, nos sacó acto seguido cuando hicimos el becerro de oro. Entonces explican los Jajamín por qué nos sacó esas coronas, porque ya no somos dignos, Mamlechet Kohanim, un reinado de sacerdotes. Pero nos dice el Talmud, esas coronas van a volver, como dice la Torá, Simchat Olam al Rosham, la alegría eterna sobre sus cabezas. Jajamín dicen, eso se refiere a las coronas. Específicamente, explican los Kabbalah, Simchat Olam, con alegría. Cuando el Yehudí comprenda, cuando vamos a comprender que la Torá hay que estudiarla con alegría, que no hay otra cosa. Como dice el rey Salomón, Yakar mi peninim, la Torá es más preciada que todas las joyas. Ese es el día de Shavuot que debemos tomar conciencia. Esa es la conciencia que debemos tomar el día de Shavuot. Es más preciada que las joyas. Cuando el Yehudí toma conciencia de eso, tiene Simchat Olam, que ayer nos eligió entre todos los pueblos. Como ya sabemos nosotros, ¿qué es una persona? ¿Qué es una nación sin Torah? Nada, ¿qué es? Delincuencia, robo, hurto, asesinato. Los pueblos del mundo no quisieron recibir la Torah. El pueblo de Israel sí recibió la Torah. Simple, la gente trabaja, la gente tiene su buen pasar, pero no quiere tener hijos. ¿Por qué no quiere tener hijos? Porque no sabe el primer versículo de la Torá, por Urbú. Simplemente si se pondría a estudiar un poquito de Torá nada más, cómo la Torá nos da la sapiencia, el camino recto a seguir. Por Urbú, el Yehudí, Baruch Hashem, hay gente que goza de bonanza, pero no se casa, no tiene hijos. Si supiera la primera mitzvah que tenemos nosotros los Yehudim, Prurbu, sean fructíferos. Eso es la verdadera alegría, como se cuenta en la historia. Hay una historia actual que se cuenta de que hay un pueblo en Tzfat de gente delincuente y se le llamó
le llamó la atención a los científicos que en ese grupo de delincuentes, de malhechores, los hijos salen retardados. Es raro, se hizo una estadística mundial y en ese lugar donde hay tanta delincuencia, los hijos salen retardados. Entonces empezaron a investigar por qué los hijos salen retardados y llegaron a la conclusión de que son tan malas personas que no es solamente que le hacen mal a los demás, se hacen mal a ellos mismos y están peleados una familia con la otra familia, un pueblo con el otro pueblo, un bando con el otro bando, Capuleto y Montesco. Entonces uno no se casa con el otro, entonces se casan entre ellos y es sabido que si uno se casa con la familia, Hasbe Shalom, los hijos salen retardados. ¿Por qué? Porque no tienen Torah, porque despreciaron la Torah. Los pueblos del mundo, nos dice Shavuot, los Midrashim de Shavuot, despreciaron la Torah. Uno preguntó qué dice la Torah: no robará, nosotros robamos; no matará, nosotros matamos. Entonces, como ellos son delincuentes y asesinos, no es que son delincuentes con los demás, ellos mismos viven mal, al punto tal que están peleados entre ellos. Uno no se casan con los otros, se casan entre sus familiares. Si tuvieran la Torah, esa es la alegría de Hag HaShavuot, si tuvieran la Torah y lo que leímos nosotros sobre las relaciones prohibidas, lo que leímos en Yom Kippur, en las relaciones entre familiares, Hasbe Shalom, que no se puede tener, Hervá, y Tzeniut, y promiscuidad, todas las leyes que siempre venimos hablando, Ashreinu, dichosos somos. Cuando vamos a meditar la mitzvah de la Torah, en definitiva, ¿cuál es la mitzvah de la Torah que recordamos a la mañana cuando nos levantamos? La recordamos cuando vamos al templo y leemos la Torah, la recordamos antes del Shema Israel que hablamos antes, Ubano Bajarta Mikolá. Y es interesante, hay un dato que todavía no dijimos. Cuando decimos en el Shema Israel que hablamos antes, que Jajamim me estipularon que en el Shema Israel, la previa es Ubano Bajarta, recordar el momento del monte Sinaí. Nosotros decimos claramente en esa braja, no solamente eso, fíjense lo que dice. ¿Qué dice? Ma'er be'abe aleinu braja be shalom. Be'abienu le shalom me'arba, que por favor Hashem, llévanos a la tierra de Israel. Ese es el pedido del Yehudí. Abienu le shalom me'arba kanfotar, uyor goyim, betoligeinu me'era komemiu le'artzeinu. Que Hashem nos lleve prontamente a la tierra de Israel. Vemos que todo va de la mano. Torat Israel, en el mismo brajá. Generalmente los jajamim nos ponen dos cosas, un tema, otro tema. La misma brajá nos habla de la que Hashem nos eligió, la alegría que tiene que tener el Yehudí, que Hashem nos eligió, todos los mandamientos que hablamos antes, y en la misma brajá dice Betoligenu merá comemiu larceno, que Hashem nos lleve a la tierra de Israel. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene todo que ver, porque el Yehudí en la tierra de Israel, Hashem, hicimos de vuelta, Hashem nos sacó de Mitzrayim, nos dio la Torah para llevarla a Eretz Israel. Y en Eretz Israel, la tierra sagrada, el Yehudí crece, el Yehudí se eleva y brilla. Y ese brillo llega a todas las naciones. Esto es, como dijimos antes, lo que hablamos de Hag HaShavuot, que lo que hablamos ahora que viene la fiesta de Shavuot, es entender todos estos conceptos, que estamos enfrente del monte Sinaí, el compromiso, la responsabilidad. El pueblo de Israel se quería quedar ahí. ¡Qué mejor! ¡Qué más lindo estar! No, dice Hashem, ya está, suficiente. Rab Lahem, ya es suficiente de estar en el monte Sinaí. Vayan a la tierra de Israel y conquisten la tierra de Israel. Ese es el objetivo, llevar la Kedushá del monte Sinaí, llevar la percepción que hablamos antes, Bamad al Sinaí, todo el contexto del monte Sinaí, y llevarlo a todo el mundo, que todo el mundo brille. Y no es una contradicción como dijimos antes, es llevar. El pueblo de Israel no se quería ir, porque no entendió que uno puede agarrar este concepto y llevar la Simjá del monte Sinaí, a llevar Jarbanu Mikol Amim, y llevarlos a todos los lugares. Esa es la idea. Y vamos a cerrar, como hablamos antes, con el versículo de Isaías. Nos dice Isaías, Upedue Hashem y Ashubun, prontamente los exiliados del pueblo de Israel y Ashubun van a volver a la tierra de Israel.
Ubaut Zion Berriná. Y van a volver con alegría, entendiendo que no hay otro camino fuera de la Torah. Besimchat Olam al Rosham. Con la alegría en las cabezas de ellos. Van a tener coronas, pero hay una diferencia. Las coronas de Malchut, de reinado, ahora es con alegría. Ahora recibimos con alegría el reinado de Hashem. Sazón Besimcha y Asigu. Y van a conseguir solamente alegría, o Hag Sameach, poder entender, poder captar la mitzvah que tenemos los Yehudim de recordar el momento del monte Sinaí, incorporarlo a Maharta, y Hashem nos eligió, y llevar ese mensaje a nuestros hijos. Como también la mitzvah, hará saber esto que vos sabés, comentárselo, decíselos a sus hijos, Besimchat Olam Rosham, con alegría en nuestras cabezas.